Esos cuadernos sí son sabios, saben mucho. Bueno, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. El apóstol viene hablando sobre la ley y en el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 8 al 10. Efesios 2, versículos 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pueden sentarse, hermanos. Yo expliqué la semana pasada que las 5 solas resumen la teología o la enseñanza de los reformadores desde Martín Lutero hacia acá. Y pues que van en contra de la enseñanza que la iglesia daba antes pues de que existieran los reformadores, y que no iba a hacer mucho énfasis en lo que se enseñaba mal, sino que vamos a hablar de lo que es correcto, de lo que la Biblia realmente enseña. Debemos tener claro qué es nuestra fe, de dónde proviene, cuáles son los fundamentos de la fe. Puede haber muchas religiones evangélicas, pero yo me atrevería a decir que si hay una religión evangélica que no apoya esto, realmente no está en orden. Debemos aprender la importancia de la fe que la fe tiene para la salvación. Debemos estar claros que la salvación es solamente por fe. Y que la fe es más que un instrumento para conseguir de Dios lo que queremos en esta vida. ¿Ok? Entonces, damos gracias a Dios por la vida de Martín Lutero, de Juan Calvino, y de muchos otros que contribuyeron para que nosotros tengamos estas enseñanzas hoy. Fueron usados por Dios en contra de las mentiras que Satanás había sembrado en la iglesia en los siglos anteriores. Ahora, hoy tenemos un tesoro que es la Biblia, y tenemos el tesoro de saber que la Biblia es el único documento autorizado por Dios en el mundo por el cual podemos tener conocimiento de la verdad, y que solo cuando tenemos la revelación del Espíritu Santo podemos conocer esa verdad, que es la única regla de fe y conducta en un cristiano. Hablábamos la semana pasada de que hay muchas religiones que tienen otro libro. Mencioné varios, pero no mencioné, por ejemplo, los mormones tienen lo que llaman el libro del mormón, que los tienen como iguales o de mayor valor que la Biblia. Para nosotros no hay ningún libro que ni siquiera se acerque a la Biblia. Nosotros leemos muchos libros. De hecho, leemos los libros que utilizan nosotros para saber qué es lo que ellos creen. Pero ningún libro, ninguna enseñanza, no importa de dónde venga, tiene el valor que tiene la Biblia, no se le acerca. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, que hay muchas personas que piensan que la fe es un instrumento para recibir de Dios las cosas que queremos, y no se dan cuenta que la fe es una llave que abre la puerta para la salvación. Las 5 solas que estamos viendo en este mes se refieren a la salvación y contradicen las mentiras que por siglos se han enseñado en otras iglesias.
Y quiero hacer la salvedad que no solamente en aquella iglesia se enseñan esas mentiras, hay muchas iglesias evangélicas donde algunos con mala intención y otros sin mala intención, sino que es lo que han aprendido y no han escudriñado lo suficiente o estudiado lo suficiente para darse cuenta que la enseñanza que tienen es errónea, enseñan cosas que no son bíblicas. La Biblia nos manda en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22, examínenlo todo, retengan lo bueno, desháganse de toda clase de mal. Mire, todo es todo. Yo aprendí hace muchos años y reforcé el año pasado y en los últimos meses la importancia de no creer que lo que yo sé es definitivo, de centrarme en que, bueno, esto es lo que yo creo y ya. Les voy a dar un ejemplo. Hace, creo que 5 años atrás, había un revuelo aquí en Panamá por una ley llamada la Ley 61, que tenía que ver con todo el asunto del matrimonio igualitario y esas cosas. En ese tiempo salió un video de un mexicano que estaba discutiendo con algunos que apoyaban eso, y él decía que la Corte de Derechos Humanos en Europa, los 47 magistrados de la Corte unánimemente habían aprobado, habían dicho, habían decretado que no existía el derecho homosexual. Yo me alegré. Vaya, 47, ¿usted lo que es? 47 magistrados todos de acuerdo. Eso es una cosa grande. Y creí eso por varios meses, hasta que un día yo dije, ¿usted sabe qué? Voy a investigar. Y me puse a investigar. Y sí, la Corte aprobó eso, pero nada más eran 7, no eran los 47. Ya era una mentira. Y por más que nosotros querramos que eso sea cierto, pues no lo es. Entonces he aprendido a no creerme todo lo que dicen, aunque a mí me parezca agradable, aunque sea favorable a mí, no me lo creo. Tengo que investigar si es verdad o es mentira. Ahora, hoy vamos a hablar de solo por la fe, que se refiere a que la salvación es solo por fe. Y vamos a contrastarla bíblicamente con el pensamiento de que la salvación es por obras. Mire, nosotros muchas veces, yo, sin darme cuenta, decía con mi boca que la salvación era por fe, pero creía en mi corazón y en mi mente que era por obras. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, sencillo. Si yo le digo a una persona que se va a ir al infierno por fumar, por fornicar, no, las personas no se van al infierno por fornicar. Ellos fornican porque van para el infierno, que es diferente. O sea, ellos fornican porque no son salvos. La gente no se va al infierno la gente se va al infierno por no creer en Cristo. Esa es la única razón por la que la gente se va al infierno. Las otras cosas las hacen a consecuencia de. Entonces, en mi mente yo pensaba, sí, la salvación es por fe, pero en mi mente y en mi corazón estaba engañado pensando que era por obras. De una manera o de otra estaba confundido y no entendía el asunto. Ahora, ¿a qué se refiere la fe? Vamos a Juan capítulo 3, vamos a ver varios pasajes que nos explican este asunto. O yo voy a tratar de explicárselo leyendo varios pasajes. Vamos a leer en Juan capítulo 3, del versículo 14 al versículo 17. Ahí está el Señor Jesús hablando con Nicodemo y explicándole el tema de la salvación. Y ahí es donde Él le dice que es necesario nacer de nuevo y todas estas cosas. Cuando llega el versículo 14, dice el Señor Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, el versículo 16 que nosotros repetimos tantas veces, a veces
no nos damos cuenta que lo que hace es explicar el versículo 14 y 15. Él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él explica, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que sea levantado. Él está explicando los dos versículos anteriores. Ahora, ¿cómo fue ese asunto de que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Eso está en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. La primera vez que yo leí eso, o que recuerdo haberlo leído, yo me quedé, pero ¿cómo comparar a una serpiente con Jesús? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor utiliza las cosas más, hay una palabra, sórdidas, más ridículas, más extrañas, y se compara con esas cosas. Y aquí Él se está comparando con una serpiente, pero Él no se levanta, no se compara con la serpiente. Pareciera que se compara con la serpiente, pero no se está comparando con la serpiente. Vamos a ver. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aquí ellos pecaron contra Dios y pecaron contra Moisés al quejarse. Una cosa que tenemos que entender, así como el pueblo de Israel aquí estaba en el desierto, nosotros estamos en nuestro desierto. Ellos iban hacia su tierra prometida y nosotros vamos hacia la nuestra. No hemos llegado, por lo tanto todavía estamos en el camino. Así que tenga cuidado con quejarse, con pensar que esto demora. El apóstol Pedro nos advierte, el Señor no retarda su promesa según algunos las tienen como costumbre. Y ellos aquí estaban pensando, pero ellos estaban caminando el desierto por su propia incredulidad. Ellos hubieran entrado a la tierra prometida muchos años antes. Pero ¿qué pasó? No creyeron. Se rebelaron contra Dios y Dios dijo, bueno, ahora van a caminar 40 años en el desierto. Y están caminando el desierto por su propia incredulidad. Entonces nosotros tenemos que entender, la paga del pecado es muerte. Ahora, versículos 7 y 8. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ahora, el camino hacia la redención es el arrepentimiento. Una cosa que nosotros a veces no hacemos correctamente. Nosotros le decimos a la gente, acepta a Cristo, recibe a Cristo. Pero en realidad nosotros debemos explicarle a la gente que ellos necesitan arrepentirse. El problema de ellos es que ellos están en pecado y están en camino de muerte. Y la única manera de librarse de eso es arrepintiéndose de su pecado. Y luego de eso, empezar a seguir a Cristo. Entonces, ellos estaban en pecado y se arrepienten y van a Moisés, y Moisés es tipo de Jesús. La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros, que Él está allá en el cielo intercediendo por nosotros. Entonces, así como ellos fueron a Moisés, nosotros tenemos que ir a Jesús para que Jesús hable al Padre en favor de nosotros y nuestro pecado sea perdonado. La diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés necesitó un medio para la redención de los perdidos, y Jesús es el intercesor y es el medio. El que mire a la cruz será salvo. Versículo 9. Y Moisés usó una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora,
si la gente no levanta la mirada y no mira a Cristo, si la gente no se arrepiente de su pecado, si no creen, no con la mente, así, no, yo creo, y después me voy a parrandear para Semana Santa y camino cargando los monicacos, y cuando llega la hora de la fiesta me voy a parrandear y hago un montón de cosas que no son necesarias, pero en realidad en mi corazón no hay un cambio, no hay una transformación, no sirve. No has mirado, no has visto realmente. Nadie puede levantar la mirada. Y miren, me puse esta camisa porque hace rato, nunca la había usado, me la regalaron hace tiempo. Me regalaron 2. A mí realmente no me gustan las cruces, ni vacías ni llenas. No hay ningún problema si usted quiere cargar su cruz colgando, pero a mí no me gusta. Pero me la hicieron de buena fe y ahí está. Pero si usted mira la cruz, si usted levanta la mirada a la cruz y usted no ve a Cristo ahí ensangrentado, no sirve. Ahora usted me dirá, pero es que Cristo ya resucitó, la cruz está vacía. Sí, pero lo que lo salvó a usted fue esa sangre que se derramó. Si usted no levanta la mirada y no llora por dentro y dice, Señor, perdóname porque Él murió por mí. Cuando dice que levanten la mirada, que como la serpiente de bronce es para ver a Cristo crucificado, pero no para dejarlo ahí. En todo caso, lo mínimo es usted puede ver a la cruz, pero la puede ver ensangrentada. No esas cruces bonitas que la gente canta, carga de oro por ahí, que están, no, la cruz quedó llena de sangre. Y usted tiene que ver la sangre de Cristo que se derramó por usted. Y tiene que creer, y tiene que compungirse, tiene que arrepentirse para poder ser salvo. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, mucha gente, tiene un corazón idólatra. Lamentablemente. Y allá en Segunda de Reyes agarran esta serpiente y dice que desde aquel momento hasta, eran como, ¿qué? 300 años después, 400 años después, estaban adorando a la serpiente. Le prendían incienso. Y déjenme explicarle algo. Ese es el problema con la gente que tiene un corazón idólatra. Y eso es lo que pasa con aquellos que empiezan a hablar, a adorar a Pedro, a Juan, a Judas, a María. Todos esos son serpientes de bronce. Estaban allí para que las miraran, para que pudieran llegar a Cristo. No para que las adoraran. Pero se quedan mirando a la serpiente de bronce y nunca pueden ver a Cristo. Ahora, no nos demos golpe de pecho, porque entre nosotros hay quienes adoran a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores. Y todos nosotros somos serpientes de bronce. Estamos aquí para que puedan mirar a Cristo. No para ser adorados. Me gustó y me reí porque cuando Vanessa hoy leyó el texto de nosotros, los fines de semana, especialmente en la mañana, más que nada el domingo leemos un texto, pero hoy no leímos. Entonces ella escogió normalmente el que escoge de lo que hemos leído, escogió este texto y yo me eché a reír porque usted ve ahí a Juan postrándose delante del ángel. ¿Y qué dijo el ángel? No, yo soy consiervo tuyo, adora al Señor. Adora al Señor. Pero usted ve ahí por gente adorando ángeles, pero los ángeles no son para adorarlo. Solo hay uno que merece la gloria. Y nosotros tenemos que estar claritos en eso. ¿A quién está adorando usted? ¿A quién está buscando usted? Yo ruego que usted no me esté mirando a mí. Todo lo que es objeto de adoración para las personas tiene que ser destruido. Ezequías agarró la serpiente de bronce y la hizo pedazos y la llamó Nehustán, cosa de bronce. Y acabó con la adoración a la serpiente, con la adoración al ídolo. Porque nunca entendieron que la serpiente no lo sanaba. El que sana es el Señor. Y él fue claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No puede estar más claro, pero yo no sé qué hay que hacer para que entendamos. Y dejemos de estar adorando a lo que no merece adoración. Solamente Dios merece adoración. Yo pensaba en estos días, en mi cabeza ha estado un pensamiento, porque empezamos siempre adorando a Dios, ¿no? Y el Señor Jesús dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces yo me quedo en la cabeza pensando, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Entonces leí un libro que hablaba de los nombres de Jesús y los conectaba con algunas situaciones que son ciertas. En la Biblia lo dice. Ya hemos hablado de Jehová Tsidkenu, Jehová Makadesh, Jehová Jireh, Jehová Shammah, Jehová Shalom, etcétera, etcétera. Pero yo decía, todavía esto todavía no me conecta. Todavía no me conecta. Entonces empecé a meditar en el asunto y pensaba, santificar significa separar, es apartar. Ahora, ¿cómo yo agarro, cómo yo santifico, cómo yo separo el nombre de Dios? Bueno, para separar el nombre de Dios tengo que colocarlo en una condición diferente a la de cualquier nombre. Ahora, ¿cómo yo coloco el nombre de Dios en una situación diferente a la de cualquier nombre? Bueno, el hablar de Jehová Tsidkenu, Makadesh y todas esas cosas, sí, pero todo eso es en favor mío. ¿Cómo yo hablo de Dios? Dios. Entonces me puse a pensar. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra es Elohim, que es un plural. Es un plural y un singular a la vez. Pero si usted lee el capítulo 1, usted va a ver que Dios dice, sea la luz. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que haya luz? Mínimo prender un fósforo. Pero antes de llegar al fósforo, ¿qué teníamos que hacer? Los más diestros agarraban un pedazo de leña, la ponían contra otra, ponían una paja y eso tomaba su tiempito. Había que ser muy diestro para eso. Pero Dios solamente dijo y se fue y se hizo. Pero más allá de eso, usted sigue andando y usted se encuentra con que Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé su fruto, árbol que dé semilla. Entonces me acordé de algo. ¿Usted sabe lo que es el ADN? El ADN tiene la codificación de todo lo que es usted. Sus ojos, sus cejas, su cabello, todo está codificado en esa célula, el ADN. Ahora, lo que quizás usted no sabe, bueno, quizás usted sabe que cada uno de nuestros ADN es diferente. El del hermano Dionisio y el mío no son iguales. No hay nadie que tenga un ADN igual al otro. ¿Sabía eso, verdad? Ahora dice que en este momento somos 7,000 millones de personas y Dios solamente habló y eso se creó. Para poder nosotros programar algo como eso toman años, décadas, y todavía estamos muy lejos de algo siquiera parecido. Pero todavía es más, todavía más. Usted siga pensando, Dios, Elohim, lo grande que es Dios, y usted se pone a pensar, el ADN del perro no es igual al del hombre, ni al del caballo, ni al de la hormiga, ni al de la cucaracha, ni al del pajarito, y cada pajarito tiene un ADN diferente, y Dios lo hizo solamente hablando. Ahora, el ADN del árbol es diferente y también tiene ADN, y Dios lo hizo solamente hablando, solo dijo y se hizo. ¿Cuán grande es Dios? O sea, piense en la grandeza de Dios, y cuando usted piensa eso, usted dice, wow, o sea, ya usted sabe que usted no puede poner el nombre de Dios al lado de nada. ¿Qué puede hacer algo como eso? ¿Cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios? Entonces, nosotros tenemos que saber, solo hay uno. Ahora, hoy estamos hablando, aunque no parezca, de fe. Y vamos a ir a Romanos capítulo 3.
Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Ya hablamos de que la fe es poner la mirada en Jesús, porque eso es lo que nos dice el pasaje. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel, le da mandamientos, le da leyes, le da estatutos para que ellos sigan. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí, como está escrito, de versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Sí, Romanos 3. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de que no hay nadie que pueda obedecer la ley. Dios hizo las leyes. La ley de Dios es perfecta. Pero nosotros no somos perfectos. Y como no somos perfectos, no podemos seguir una ley perfecta. Entonces, algunos quieren ser salvos porque se creen buenos. ¿Se acuerdan del joven rico? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ahora, la mayoría de las personas que yo conozco, sin haber conversado con él, estoy seguro que se enfocan en el asunto de vende todo lo que tiene. Ese no es el problema. Sí, que él se fue triste porque no podía vender todo lo que tenía. Ese no es el problema. La razón por la que él no podía vender todo lo que tenía es porque tenía un Dios ajeno, el dinero. El dinero no es el problema es dónde está tu corazón. Si tu corazón le pertenece a Dios o le pertenece a otra cosa. Le pertenece a tu esposa, le pertenece a tus hijos, le pertenece a tu esposo, le pertenece a tu trabajo. ¿A qué le pertenece tu corazón? Porque ahí es donde está el problema. Es por eso que no podemos seguir la ley, porque tenemos corazones infieles. Ahora, versículo 20. Ya que por la ley, la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el 4.2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si nosotros seguimos, y miren lo interesante, cuando Abraham existía, ¿estaba la ley? No. Por lo tanto, Pablo no está hablando simplemente de seguir la ley, está hablando de no hacer obras, de que las obras no nos salvan, de que el ser, entre comillas, bueno, yo soy un buen hombre, yo no mato un perro, no mato un gato. Ayer estábamos hablando entre la familia, y uno de mis hermanos habló de que parece que mató un gato por accidente, y entonces le echó la culpa al del triciclo. El del triciclo era mi hermano menor, que todavía estaba chiquito. Mi hermano era muy ocurrente, ¿no? Yo no mato un gato, no mato un perro, cuando llego ahí los cuido, no sé qué, yo amo a la gente, los visito a los presos. Eso no tiene que ver. Eso no te salva. No me salva a mí y no salva a nadie. Si no tienes fe, nunca serás salvo. Si no crees en Jesús, nunca serás salvo. Si no conoces a Jesús, nunca serás salvo. La salvación es por fe. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cómo la gente pretende salvarse sin ese Hijo unigénito? No se puede. 21 al 27. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la de la fe. Porque si fuera por obra, yo me puedo parar delante de Dios y decirle, pero Señor, yo hice, y mira y mira que aquí está todo lo que yo hice. Pero eso no sirve. Si no podemos pararnos delante de Dios con fe, si no podemos pararnos de Dios diciendo, yo he creído en Jesús, yo viví para Jesús, y eso ni siquiera hay que decirlo porque Dios lo sabe. La pregunta es, ¿para quién estás viviendo? ¿De acuerdo a qué ley estás viviendo? ¿Qué estás pensando que te hace salvo? Lo que hace salvo es la fe. No hay otra cosa. Pero la fe ¿en quién? Ustedes saben que hay muchos Jesús. Hay muchísimos. Hay uno que creo que se lo inventaron en Colombia, que lo llaman el divino niño. Eso no salva a nada. Eso lo que hace es llevar a la gente al infierno. Hay Jesús por aquí, Jesús por allá. Lo tienen crucificado así con cara triste. Eso solo lleva al infierno. Todos esos que están crucificados son puros demonios. Y están nada más para poner tropiezo a los que no creen en Jesús. Una y otra vez, entiéndalo, la salvación es por fe. Ahora, como no creo que no lo anoté aquí, voy a hacer una pausa aquí y le voy a explicar algo. Usted no puede tener fe verdadera en lo que no conoce. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ella le dijo a ella, nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar. Jesús le dijo, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes no saben, están adorando a un Dios falso. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. El lugar de adoración era el templo en Jerusalén. Pero los samaritanos no adoraban en el templo. No conocían a Dios. Y usted no puede adorar a un Dios que no conoce. Usted puede mencionar el nombre de Jesús todo lo que usted quiera. Y a lo mejor está hablando de Jesús Fernández, el borrachín que trabajaba conmigo en el aeropuerto. O de Jesús Pérez. Pero si usted no sabe realmente cómo es Jesús, si usted no conoce al Jesús de la Biblia, su Dios es un Dios falso. Está adorando a un Jesús falso. Tiene que conocer al Jesús de la Biblia. Tiene que adorar. Usted sabe a mí cuántas veces me dijeron, yo puedo adorar como yo quiera. No, usted no puede adorar como usted quiera porque Dios no es cualquiera. Usted no hizo a Dios para adorar a Dios a su manera. Usted quiere adorar a Dios, averigüe cómo a Dios le gusta ser adorado y adórelo de esa manera. No se le puede adorar como yo quiera. Yo no puedo decirle a Dios de qué manera es bueno adorar, porque Él es el que dice qué es lo que a Él le gusta. A mí la gente no me puede decir qué es lo que a mí me gusta. Yo sé qué es lo que a mí me gusta. Pero algunos creen que a ellos no le pueden decir lo que les gusta y creen que pueden decirle a Dios lo que a Dios le gusta. Si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce al Cristo de la Biblia, usted está adorando a un Dios falso. Jesús dijo, viene el tiempo, viene el día, viene el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Y cómo adoran los verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad. Si usted no conoce a Cristo, usted no tiene la verdad. Y tampoco tiene el espíritu, porque el espíritu es el que nos revela la verdad. Así que piense bien a quién está adorando.
Yo oigo gente diciendo, no, yo creo en Dios. Pero ¿quién es tu Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las características de su Dios? ¿Cuáles son las cualidades de tu Dios? ¿Qué le gusta y qué no le gusta a tu Dios? ¿Quién dice cómo adoras a tu Dios? Al Señor no se le conoce si primero no se tiene fe. Y cuando tienes fe, mire, allá leímos en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es como abrir la puerta para entrar en el camino, para empezar a conocer a Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo que Él nos da, ¿cuándo? ¿Cuándo nos da el Espíritu? ¿Cuándo nos da el Espíritu? Cuando nos arrepentimos y creemos en el Espíritu que Él nos da. Él es el que nos revela a Jesús. Y si usted no tiene ese Espíritu, no le conoce. Y muchos tenemos el Espíritu, pero somos como bebés. Por eso es que allá el apóstol dice, ustedes debieran estar comiendo vianda, pero no les puedo dar vianda porque no están preparados. Así que tengo que darles leche. Porque aún con mucho tiempo en el Evangelio todavía no conocen a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, su fe es falsa. Si usted no está en camino de conocerle, su fe es falsa. A Él solo se le puede adorar en espíritu y en verdad. Y por eso es que tenemos que tener cuidado con quien se para a quien enfrente a dirigir las alabanzas. Porque si el que está aquí enfrente dirigiendo la alabanza no conoce a Jesús, todos estamos adorando lo que no sabemos. Romanos capítulo 5. Este es uno de mis versículos favoritos por lo contundente que es. Versículo 1 y versículo 2. Dice así: justificados pues, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una belleza, ¿eh? Justificados por la fe. ¿Usted tiene idea del poder y el valor de esa palabra justificados? Se lo voy a explicar de la manera más sencilla que yo pueda. Supóngase que usted entró a un lugar y se robó algo. Se robó, se lo llevó y lo descubren. Pero lo descubren cuando ya usted se lo gastó. No lo puede devolver porque ya no lo tiene. Lo vendió o lo que sea, no lo tiene. No hay manera de que usted pueda pagar lo que se robó. Es más, es tan caro y usted lo vendió por tan poco que no hay manera de que usted pueda reponer eso. Ahora el castigo suyo, vamos a irnos al tiempo del oeste, es la horca. Lo van a guindar ahí hasta que quede sin aliento. Pero el día que lo van a ahorcar, en vez de ahorcarlo, lo dejan libre. Y usted ni siquiera sabe por qué. Y cuando pasa por el pueblo, ve que están ahorcando a alguien, pero usted no tiene ni idea de quién ahorcó, a quién está ahorcando. Y resulta que ese se dio por usted y lo ahorcaron a él en lugar suyo. Y usted ni siquiera se enteró. Así anda el mundo. Cristo murió por nosotros. La diferencia es que si usted no reconoce ese sacrificio, si usted no reconoce al que fue crucificado en la cruz, si usted no reconoce al que derramó toda su sangre, usted no se va a ir libre. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y váyase allá a Apocalipsis 20 y usted lea lo que le va a pasar a los que no reconozcan a Cristo. El lago de fuego le espera. En estos días meditaba
sobre todo este asunto de la enfermedad y decía yo, llevo tanta gente asustada. Yo decía, y la otra vez dije en Callecú, me estaba acordando, la última vez que me tocó predicar, yo digo, es ridículo que un cristiano le tenga miedo a esta enfermedad o a cualquier cosa. Y en estos días pensando en eso, porque yo lo dije así, de puro corazón, sin haber meditado mucho en el asunto, pero hace un par de días atrás me puse a pensar en el asunto y le decía a Vanessa, mira, me acordé de 3 pasajes. Uno es este, el que dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de todo el juicio. Mire, todos vamos a morir. De COVID o de lo que sea, pero usted va a morir. Y el que dice que no va a morir, bueno, será que usted es Dios. Pero todos vamos a morir. Esa es la primera. Ahora, nosotros los cristianos, nosotros los que hemos creído a Dios, los que estamos viviendo para Cristo, tenemos una promesa tremenda. La Biblia dice que ni un pajarito cae a tierra sin Dios. Y dice que Dios tiene todo nuestro, bueno, conmigo no hay mucho esfuerzo, pero todos los cabellos de ustedes están contados. Dios sabe cuántos cabellos hay en su cabeza. ¿Usted sabe lo que Dios está diciendo ahí? Usted no va a morir si Dios no lo dice. Así que yo no tengo preocupación, tampoco es que ando sin mascarilla, pero yo no estoy preocupado por ese bicho. Si Dios no dice dale, no puede hacer nada. Y si Dios dice dale, sea la gloria para Él. Así que se lo voy a decir de nuevo. Yo no sé si usted le tiene miedo a este asunto o si le tuvo miedo alguna vez, pero si usted es de Cristo, si usted es cristiano, si usted está siguiendo al Señor, usted está en una posición ridícula. Es absurdo que un cristiano le tenga miedo a la muerte. Es más, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si un cristiano le tiene miedo a la muerte, yo realmente dudo de su salvación. Vaya al Señor delante y arrepiéntase. Porque el cristiano no puede tenerle miedo a la muerte. Si hay algo que está prometido para nosotros, y gracias a Dios en Panamá no se está viviendo, son problemas, son dificultades, aún dentro de nuestra propia casa. ¿Y usted quiere ser mejor que Jesús? Los hermanos de Jesús no creían en Él. La salvación es solamente por fe. Efesios capítulo 2. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Sabe lo que es gracia? ¿Sabe lo que es gracia? Es un regalo. Mire, si usted le dice a alguien, dame un regalo, y esa persona le da el regalo, no crea que es porque usted se lo pidió. La persona siempre tiene la alternativa de decirle, no, no te lo voy a dar. Él quiso sujetarse, pero el regalo es algo que yo doy porque quiero darlo. Esto es algo que Dios nos quiso dar. Nadie se lo puede arrebatar, nadie se lo podía exigir. Dios lo dio porque Él quiso. No hay nadie que merezca un regalo. Usted no merece, ay, de que estoy de cumpleaños y porque me porté bien. No, no es porque te portaste bien, es porque tu papá quiso. ¿Usted sabe cuántos niños se portan bien y sus papás no le regalan nada? Y no porque no tengan, algunos tienen y no le dan. Porque es que el regalo no es por mérito. El regalo es porque la persona desea darlo. Y Dios quiso, Él quiso darnos a su Hijo. Pero, dice que es por medio de la fe. Mire, y esto no es de ustedes, ni mío, ni de nadie. Porque es un don, es un regalo, es una dádiva. Dios nos da la fe. Usted no puede ser salvo. La gente que rechaza a Cristo, ni siquiera es porque no quieren o no, o porque quieren o porque no quieren. Es que Dios no les quiso dar la fe para eso. Ay, hermano, es que Dios, usted está hablando mal de Dios. No, yo no estoy hablando mal de Dios. Dios hace como Él quiere. Si usted se pone a dibujar y empieza a hacer muñequitos y de repente es un genio en inteligencia artificial y le pone un cerebro al muñequito y el muñequito se mueve y usted decide que ese muñequito se va a convertir, es un genio el muñequito y hace un montón de cosas, pero usted quiere que ese muñequito sea un barrendero, ¿tiene derecho o no?
¿Quién creó el muñequito? ¿Quién? Yo creé el muñequito, así que yo le digo lo que tiene que hacer. Si yo quiero destruirlo, lo destruyo, yo lo creé. Asimismo, aunque a usted no le guste, Dios lo creó a usted y me creó a mí. Y si Dios quiere mandar un rayo a este edificio y acabar con todos nosotros hoy, hágase tu voluntad, nadie puede decirle que no. Pero en su misericordia, escoge a algunos de nosotros y nos da fe. Nos regala fe, porque la fe no es de nosotros. La fe es una característica, una cualidad de Dios, que Él nos da a nosotros para que nuestros ojos se abran y podamos entender quién es Él. La fe no es, ay, yo tengo fe y moví esta casa para allá. No, la fe no es eso. La fe verdadera es saber que Dios es real. De ahí cualquier otra cosa. Si mueve montañas, la movió porque sabe que Dios es real. Pero tampoco el que tiene fe mueve montañas por mover montañas. El que tiene fe, que sabe que Dios es real, mueve la montaña que Dios quiere mover, no la que Él quiere mover. El que tiene fe camina en el propósito de Dios, no en su propio camino. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entiéndalo, entendámoslo. No es por obra, es por fe. Nadie se puede parar delante de Dios y darse golpe de pecho y decir, Señor, yo hice. Yo le regalé una iglesia por eso. No, nadie puede, no importa lo que haga. Yo construí 2,000 templos y gané a 10,000 personas. Eso no te salva. Usted puede ser el mayor ganador de alma y aún así irse para el infierno. ¿Cómo así, hermano? ¿Sabe? Hay personas que tienen iglesias muy grandes donde se congrega mucha gente. La otra vez escuché algo con lo que yo concuerdo, no solamente porque lo escuché, sino porque casualmente en esos días estaba pensando en eso mismo. Le preguntaba a Dios, Señor, esta gente que están en esas iglesias donde se predica un evangelio de prosperidad, donde no se predica realmente tu palabra, son mucha gente, se van a perder. Y Dios me contestó, ellos están en el lugar donde les predican lo que ellos quieren oír. Y casualmente pocos días escuché a alguien diciendo exactamente lo mismo que Dios me había dicho. Pero ¿sabe qué me dijo Dios también? Ahí hay algunos que sí son míos. Y llegado el momento yo los voy a sacar de allí. Y pocos días después de eso escuché a un hombre hablando, no, yo me convertí en tal iglesia. Pero Dios me permitió ver el engaño y me cambié y ahora estoy acá. La fe es rendición total a Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiero leerle esto de nuevo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Pero qué buenas obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, las obras no salvan. Pero cuando uno se convierte, no es para que uno se cruce de brazos. Dios tiene un propósito con tu vida. Cuando te arrepientes, cuando vienes a Cristo, Dios tiene una tarea para ti. Y cada uno de nosotros debe estar ansioso, anhelante de descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Estas obras sí cuentan, no para salvación. La Biblia dice que va a haber una premiación. Pablo hablaba de la corona de vida. Pedro, no me acuerdo. Hay una corona de gloria, una corona de vida y la otra no me acuerdo, son 3 coronas. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, dice, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, porque Dios te asignó una tarea. Y la pregunta es, ¿estás cumpliendo con lo que Dios te llamó a hacer?
Estás viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Ya sabes que Dios quiere de ti. Estás haciendo la obra que Dios preparó. Mire el esfuerzo de Dios. Dios dice, Elena va a ser salva. Y como Elena es así chispa, ¿sabes qué? Voy a prepararle este paquete. Para que cuando ella sea salva, ella se meta por ahí y haga esto. Ahora, imagínense, Dios se tomó todo el trabajo de prepararlo todo para cuando usted se convierta y usted, cuando llega el momento, dice, no, Dios, a mí eso no me importa, yo mejor voy para acá. ¿Cree que Dios va a estar contento? Yo no creo. Dios, si usted dice que es cristiano, pero está viviendo su propia vida, bueno, acuérdese, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué? Sígueme. No era el asunto de vender. El asunto era seguir a Cristo. ¿Y por qué tenía que vender eso? Porque eso le iba a estorbar. Porque iba a estar mirando lo que no debía. Porque eso iba a impedir que él le siguiera. Tenía que venderlo para quitarlo de en medio, para poder seguir a Cristo. Usted tiene que quitar en medio todo lo que a usted le gusta, todo lo que quiere, todo lo que usted piensa que es importante, porque si no, no puede seguir a Cristo. Y si no me cree, bueno, váyase a leer Lucas 14 desde el versículo 26. El que no aborrece a padre, madre, hijo, esposo, esposa, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso requiere fe. Eso requiere que nosotros tengamos una, como dice aquel coro, una vida dedicada a ti, Señor, una vida conforme a tu corazón, una vida que te ame, una vida que te alabe, una vida que sea para servir. Y en otra parte dice, para Jesús. Y la otra parte dice, es la que quiero vivir en este nuevo día. Así quiero vivir yo cada día de mi vida. Para Jesús. Tito 2. Tito 2:7 dice así. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, etc. Nosotros debemos presentarnos como ejemplo. Versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, las obras que Él preparó, no las nuestras. Ahora, hay un detalle que tenemos que entender. Vamos a Santiago capítulo 3. Versículo 21 y el 24. Santiago 3, del 21 al 24. ¿Qué? Creo que me equivoqué. Un error de dedo. Es el capítulo 3, pero versículo 14. 14 y 15 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, el capítulo 2, perdón. Y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces,
Aquí pareciera que Santiago está hablando que la fe es necesaria para la salvación, pero eso no es lo que está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es, las cosas que tú haces muestran cuál es tu fe. Yo digo que tengo fe, pero no voy a la iglesia. O voy de vez en cuando. Yo digo que tengo fe, pero mi vecino maluco está enfermo y no le llevo ni una sopita, porque me cae mal. Y yo tengo fe. Yo digo que tengo fe, pero cuando el perro del vecino se hace, yo vengo y desmando contra el vecino. Yo digo que tengo fe, pero estoy peleando por cualquier cosa cuando el Señor nos ha advertido de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿en qué tengo fe? ¿En qué tengo fe? La Biblia nos dice, no resistas al que es malo. Ama a tu enemigo. ¿En qué tengo fe? Entonces la Biblia dice, si yo soy salvo, las obras que yo hago lo van a demostrar. Si yo tengo fe, lo que yo hago va a decir en qué yo creo. Pero eso no significa que la obra tenga algo que ver. Somos salvos por fe. Y la fe produce obra. Así es el orden. Nuestras obras, entre comillas buenas, no tienen nada que ver con nuestra salvación. Somos salvos por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y creer en el sacrificio de Cristo en la cruz no es creer que lo crucificaron. Eso todo el mundo lo sabe. Para no acusar a nadie, yo hace 20 años atrás, no, 30 y pico de años atrás, me acuerdo ir a un lugar que se llama San Juan, por el lado de Colón, con unos amigos. Yo ni siquiera, nunca fui católico en mi vida, pero caminé la procesión con mis amigos echando cuentos, esperando que se hicieran las 12, se acabó la procesión como a las 10 y algo, 11, y estamos como gavilán alrededor del lugar donde iba a ser el baile, y cuando llegó las 12, se formó la parranda, qué procesión, qué nada nos importaba. Ya sí había muchos que sí eran católicos, que eran devotos. ¿De qué? ¿De qué son devotos? Decía mi mamá, lo que hiciste con la mano, lo deshiciste con los pies. ¿Qué debemos creer referente al sacrificio de Cristo? O sea, no es creer que lo crucificaron. Es creer que Cristo cumplió todos los requisitos para nuestra salvación. Para ser nuestro Salvador. Él es el Salvador. O sea, es creer que Él es el Salvador. Es creer que por la fe en Él somos salvos. Creer en la cruz es creer que su sacrificio es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y aquí quiero aclararle algo. El hecho de que sus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados no quiere decir que usted puede vivir como quiera. La Biblia le advierte que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ninguno de esos, etcétera, etcétera, van a heredar el reino, van para el infierno. De nuevo, sus obras dicen quién es usted. Ah, yo soy cristiano, pero soy homosexual. No, eso no funciona. Yo soy cristiano, pero soy fornicario. No, eso no funciona. Soy cristiano, pero soy mentiroso. No, no funciona. Te estás mintiendo tú solo. Creer en la cruz, creer en Cristo, es creer que no tenemos que hacer nada para ser salvos, aparte de creer. Solo tenemos que creer en Él. Es creer que si hemos creído, nuestras obras estarán de acuerdo con la fe que profesamos. Creer en la cruz es creer que la fe que no es en Cristo no es fe. Por lo tanto, no salva. Déjeme repetirle esto. Si tiene fe en cualquier cosa que no sea Cristo, usted no tiene fe y no es salvo. Solo se es salvo
por la fe en Cristo Jesús.